Feliz día para todos, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ve o de los que oye este programa y que la fuerza los acompañe. Mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Instagram, me encuentras en X, en TikTok como @Ángel Monagas. Estamos también en Threads, en Direct y también estamos en los podcasts de Google, de Apple, de Spreaker, de Spotify. Ahí estamos nosotros. Y también en Facebook tenemos la página Caiga quien caiga, sin censura, y también Ángel Monaga. Eh, Hoy es 27 de febrero, se nos está yendo el mes de febrero. Un día para la reflexión. Me disculpan la imagen porque estoy en el patio, estoy fuera de Miami y hay un frío fuerte, ¿no? Aquí donde usted me ve hay unos 14 grados de temperatura. 12, 14 grados de temperatura. Entonces, cuando pude haber hecho el programa que había menos sol, no lo pude hacer porque era demasiado frío. Y los zulianos no estamos acostumbrados a eso. Bueno, señores, pero un día de verdad nos preocupa. Fíjese, no voy a hablar del tema nacional, que tengo muchas cosas que decir, sobre todo con el presunto secuestro del venezolano en Chile o el secuestro bajo participación chilena. De eso hablamos otro día, porque hay un tema que nos está inquietando, dos temas, ¿no? Primero, estoy obligado a tratar el tema de la guerra de Ucrania, que está cumpliendo 2 años. Y ciertamente cuando Rusia emprendió la operación militar en Ucrania hace 24 meses, muchos analistas pues anticiparon que Moscú rápidamente iba a doblegar a las fuerzas ucranianas y tomar el control del país vecino a Rusia, que es Ucrania. Pero al cumplirse pues 2 años de esa invasión rusa, sangrienta guerra que ha ocasionado una devastación en Ucrania, aisló a Rusia y aumentó la incertidumbre de la economía mundial. Ha sido una guerra terrible, de verdad. Y de eso quería también hacer mención hoy porque todo lo que nosotros imaginábamos que iba a ocurrir no ocurrió. Es decir, que se iba a doblegar, que iba a ser una guerra corta, y lamentablemente no ha sido así. Digo yo lamentable no porque hubiese querido que Ucrania perdiera su territorio, sino que han sido miles de civiles muertos y cerca de 200.000 soldados muertos y heridos, y casi 10 millones de refugiados y desplazados en un país de casi 48 millones de habitantes. Es lamentable de verdad y bueno, de eso hubiese querido yo dedicar el programa de hoy. De todas maneras, pues pedimos que en este segundo aniversario de la guerra, eh, aparentemente los ucranianos están cansados pero decididos y esperamos que también se resuelva el tema dentro de los Estados Unidos, que por eso es que toco el tema, porque el Congreso de los Estados Unidos tiene una discusión en base a la ayuda militar a Ucrania que tiene que ver con el tema migratorio. Y el tema migratorio, mis queridos amigos, está muy grave, sobre todo para los venezolanos. Y voy a explicar por qué. Toda la vida ha habido problemas con la migración en los Estados Unidos, o desde que es Estados Unidos. Recuerdo las historias, todavía se escriben historias sobre los chinos cuando llegaron a este país. Bueno, de hecho tienen Chinatown en varios estados. Con los italianos también, recuérdense lo que pasó en Chicago, etcétera, cómo llegaron a Nueva York los italianos, la mafia, etcétera. Con los irlandeses también hubo problemas, con los cubanos, los haitianos, o sea, siempre ha sido un problema. Lamentablemente, en esa época no existían las redes que tal vez han
ampliado la cobertura de este problema. Y ciertamente, y voy al tema, el asesinato de una estudiante de Georgia enciende más el debate sobre la inmigración en Estados Unidos. Eh, el asesinato de una estudiante de enfermería o un estudiante de enfermería, supuestamente a manos de un migrante venezolano, ha rápidamente aumentado el debate sobre la inmigración en Estados Unidos, mientras, por supuesto, el presidente Biden y el principal candidato republicano, y creo que va a ser el candidato Donald Trump, van a estar en la frontera esta semana, donde va a haber muchos venezolanos. Es lamentable hablar de este tema porque por unos pocos hemos pagado o estamos pagando los platos rotos la gran mayoría. El cuerpo de este estudiante Lakin Hope Ricky de 22 años, Riley, perdón, de 22 años, fue encontrado en el bosque cerca de una pista para correr el jueves en el campus de la Universidad de Georgia. Y su muerte, en uno de varios casos en los últimos años que los políticos republicanos sobre todo han destacado para describir a los inmigrantes como peligrosos. O sea, el problema es que se generaliza. En promedio, los inmigrantes, yo quiero que esto se entienda, en promedio los inmigrantes cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses nacidos acá. Y ahí están los datos. Eh, y ciertamente ha habido un récord de cruces fronterizos ilegales desde que Biden asumió el cargo en el 2021. Eh, el gobernador de Georgia, y lo entiendo porque él responde a sus electores, dice que es simplemente indignante. Esto lo dijo a Fox News el gobernador de Georgia, Brian Kemp, republicano. Él dice, la gente está muy frustrada y dice que, bueno, eso es algo que ellos han venido hablando desde lo que ha pasado en el sur. Mm, la persona fallecida, estudiante de enfermería de la Universidad de Augusta, que anteriormente, por cierto, asistió a la Universidad de Georgia, había salido a hacer ejercicio el jueves por la mañana, según la nota policial. Un amigo denunció la desaparición de Raleigh horas después cuando ella no regresó. Los oficiales registraron una zona boscosa cerca de un lago y allí encontraron, pues, con heridas visibles a la estudiante por un aparente ataque. Al día siguiente, la policía arrestó al ciudadano venezolano José Ibarra, de 26 años, y las autoridades lo acusan del homicidio. Los registros del gobierno muestran que Ibarra llegó a Estados Unidos en septiembre del 2022, después de cruzar la frontera ilegalmente entre Estados Unidos y México, cerca del Paso. El asesinato, por supuesto, eh, catapultó un campus universitario conmocionado, afligido, lo convirtió en el centro de la opinión pública nacional, reviviendo el tema que pareciera ser que va a ser el tema y sigue siendo el tema a debatir o que está llevando el debate electoral para el próximo presidente de este país, que es el tema migratorio. Eh, Trump, haciendo uso de las estrategias políticas propias de estas situaciones, llamó el lunes a Ibarra, al señor Ibarra, José Ibarra, venezolano aparentemente, un monstruo, lo dijo en las redes sociales, y prometió sellar la frontera inmediatamente si es elegido presidente. En repetidas ocasiones, él ha destacado los crímenes cometidos por inmigrantes y han aparecido los afligidos familiares de las víctimas
reuniones, mítines, conferencias. La Casa Blanca ya expresó sus condolencias eh, y bueno, una situación tensa. Repito, lo hace el señor Trump sin ver realmente las encuestas. Ahora, yo no estoy diciendo que los migrantes ciertamente no han alterado la paz de alguna manera. Sobre todo que los que se están viniendo por la frontera, no todos, pero son las excepciones. El problema es cuando se generaliza, repito. No todos, a lo mejor. Por ahí dice otro republicano que Maduro abrió las cárceles para que salieran. Eso no es verdad tampoco. Eso no es verdad. ¿Se han venido muchos expresidiarios? Sí, pero no es verdad que abrió las cárceles a esos fines. Que lamentablemente el venezolano de hoy día no representa el venezolano que en una época éramos, es decir, la generación Chávez ha sido una de las peores generaciones, llena de malandros, de gente acostumbrada al facilismo. Eso es verdad, yo no lo voy a negar. Y Donald Trump, haciendo uso de esto, pues en uno de los discursos resaltó la muerte a tiros en el 2015 de una mujer de California, Kay Stanley o Stinley, a manos de un inmigrante indocumentado que también había sido deportado 5 veces. Y bueno, eh, han habido varios casos así, también hubo otros en el 2017. Ciertamente hay una preocupación de los estadounidenses sobre el impacto negativo de la inmigración ilegal. Es mayor, por supuesto, bajo Biden que las dos administraciones anteriores. Ahora, y se hicieron encuestas y de 8 de cada 10 encuestados dijeron que la inmigración ilegal es un problema muy grave o algo grave. Y yo no digo que no es grave, es grave. Ahora, un país también es responsable de lo que ocurra en su continente. Y tendríamos que analizar la política de los Estados Unidos hacia estos países. Es decir, lo que ha pasado en Venezuela ha sido porque, tal como van las cosas, Maduro se va a sostener en el poder, como se ha sostenido Cuba 64 años. Y por eso tantos cubanos se siguen viniendo. ¿Y cómo queda allí la responsabilidad de los organismos internacionales que han permitido masacres, maltratos, robos, bueno, etcétera, en esos países con puros pronunciamientos? Entonces, ciertamente este asesinato reaviva la controversia sobre las políticas de santuario que han tenido las jurisdicciones estadounidenses y que han limitado de alguna manera el servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos. Eh, Según el ICE, que es como se llama las siglas en inglés, Ibarra fue arrestado por el Departamento de Policía de Nueva York el 31 de agosto y fue acusado de infracción de tránsito y peligro imprudente. Fue liberado antes de que las autoridades federales de inmigración pudieran pedirle a la policía de la ciudad que lo detuviera. Eso es lo que ha dicho la autoridad migratoria. Y los funcionarios, pues, de la policía de Nueva York han cuestionado esa versión. Eh, el Departamento de Policía de Nueva York ahora dice que no tenía registro del arresto de Ibarra. Y la oficina del fiscal del distrito del condado de Queens dijo que no tenía registros del caso en sus archivos. Imagínese usted. Entonces, no quedó claro en los registros judiciales si también Ibarra tuvo o no tuvo un abogado. Bueno, lo cierto es que Biden va a visitar Brownsville, Texas, el jueves. También por allí va a estar Donald Trump para enfatizar su apoyo a un proyecto bipartidista que aumentaría la financiación de la aplicación de ley de inmigración y además restringiría más la frontera o las condiciones para la elegibilidad para el asilo. Este proyecto se ha estancado porque Trump dijo que se oponía a él porque Trump lamentablemente pareciera ser que en su juego político es todo en contra.
Bueno, y así es la política. Trump también va a estar en Eagle Pass, en Texas, donde, por cierto, el gobernador Greg Abbott, republicano, eh, cubrió los alrededores del Río Grande y los cubrió todas las orillas con alambre de púas y tropas de la Guardia Nacional, que es una guardia que responde a las órdenes de la gobernación o del gobernador. Bueno, hay retórica y afirmaciones de invasión que Trump y otros defienden y que han incrementado ciertamente el odio. Y los defensores de los inmigrantes dicen que los inmigrantes son erróneamente chivos expiatorios. Y eso es verdad. O sea, sigamos en los números. Ahora, yo estoy de acuerdo que el gobierno restrinja el ingreso por la frontera, pero todos los países creen en lo que se llama la solidaridad y sería imposible para un país como Estados Unidos, potencia mundial, dejar de asistir a los ciudadanos de otros países que están en condiciones de miseria, de hambre, como lo han hecho con los ucranianos, como lo hicieron con los afganos. Eso es imposible. O sea, ni tan calvo ni con dos pelucas. Ahora, ¿hay que restringir las condiciones de elegibilidad? Cierto. Por ejemplo, a mí me parece que el mecanismo del parol es un mecanismo perfecto para tener legalidad o una manera más fácil de permitir la legalidad de los ingresos a este territorio. Eh, Lamentablemente, este tipo de cosas van a seguir pasando. Yo recuerdo en el 2018 un indocumentado de México cuando mató a la estudiante universitaria Molly Tibbet, mientras también salía a correr en Iowa, y su afligido padre escribió una columna de opinión condenando los ataques a los inmigrantes. Hay una situación tensa. En este momento, los venezolanos estamos en el ojo del huracán, lamentablemente. Por uno nos quieren hacer pagar a todos, pero aquí hay una violencia que también la han tenido nativos, como les hacía referencia a los estudios. Eh, eh, la violencia contra las mujeres, por ejemplo, ocurre ampliamente en Estados Unidos. Y eso no solamente pasa con los inmigrantes, también pasa con los nativos de este país. Ya eso no se trata de inmigración, sino de misoginia y de patriarcado. Y de verdad que en este momento la situación es muy tensa. Muchas cosas se van a decir, muchas cosas no se van a decir, que sería lo lamentable. La directora de Estudios y Políticas del Centro de Estudios de Inmigración, está a favor de una mayor aplicación de la ley de inmigración. Eh, y yo lo entiendo, pues ella dice que ella es un poco escéptica en cuanto a los informes que muestran que los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos, eh, porque la policía local probablemente no registra eso, pero evidentemente que aquí hay un problema de violencia y hay que reducir la delincuencia. Las pandillas transnacionales, el tráfico de droga, todo eso. Pero tráfico de droga porque aquí hay un mercado que no se reduce y es lo que quizás Estados Unidos tiene que revisar. Eh, Desde que Biden asumió el cargo, según los estudios que hemos visto, la patrulla fronteriza ha realizado un promedio de alrededor de 2 millones de arrestos al año y muchos han sido liberados en Estados Unidos en espera de una audiencia en el Tribunal de Inmigración, que van muy lentas, por cierto. Bajo la administración de Trump, eh, los inmigrantes eran con mayor frecuencia devueltos a México o deportados. Quizá eso habría que revisarlo. Recuerdo en estos días que el presidente de Venezuela, hay mala hora, pero presidente al fin, Nicolás Maduro, dijo que no va a aceptar más venezolanos deportados a menos que se quiten las sanciones. Entonces, fíjense ustedes cómo la situación se torna delicada, ¿no? De muy delicada porque
eh, pareciera que no hay solución, pareciera que no hay solución. Y pareciera que no hay intención tampoco de resolver. Y los políticos lo que quieren es, tanto de aquí de Estados Unidos como los de Venezuela o como cualquier otra parte, es darle más campo a esta situación con ánimo de obtener mayor voto o mayores votos. Lo cierto es que esta muerte de esta joven enfermera, estudiante de enfermería, en manos de un inmigrante venezolano, ha intensificado el debate y esto va a traer consecuencias graves para la colonia venezolana. Yo no soy pronosticador, pero se puede dar una situación acá, sobre todo en Georgia, de una suerte de parecido a lo que ha ocurrido en Perú, lo que ha ocurrido en Chile, lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Esa euforia nacionalista no es buena, no es buena. La xenofobia no es buena. Y es lamentable que esto esté pasando, mis queridos amigos. Es muy triste. Así que los venezolanos estamos ahora en la mira, nuevamente estamos en la mira de Estados Unidos y la migración se torna un poquito más difícil. Yo les quiero mostrar, creo que por aquí lo tengo, la foto de la joven. Miren la joven. Y este es el presunto venezolano que cometió el delito. Delito que nosotros, por supuesto, sea o no sea venezolano, reprochamos y no nos hacemos solidarios para nada. Este es supuestamente eh, el señor que fue acusado. Aquí está José Ibarra y esta es la joven. Es difícil, es una situación muy difícil y yo sí creo, me disculpan también por acá en el New York Times, no. Ah, bueno, esto es otra cosa del New York Times. El Washington Post fue el que lo reflejó. Dice acá sobre el tema de la economía está rugiendo y la razón aparentemente es la inmigración, porque también la inmigración aumenta la carencia de empleo, porque hay más personas acá que conseguirles empleo, ¿no? Y entonces hay un problema también allí de orden económico. Nosotros, pues, por supuesto, nos hacemos solidarios con esta familia y nosotros, desde nuestra óptica, y me disculpan, déjenme cerrar acá, me disculpan, nosotros estamos de acuerdo con poner más restricciones a la inmigración en la frontera y facilitar otros mecanismos que permitan que venezolanos de bien ingresen a este país o latinoamericanos de bien ingresen a este país. Yo no podemos estar en contra de eso. Lamentablemente esta muerte pues va a traer consecuencias. Ojalá no surjan situaciones de violencia en, en próximos eventos en contra de los venezolanos, pero hay que estar pendiente. Yo le hago nuevamente un llamado a los venezolanos para que entiendan que si estamos en este país, nosotros tenemos que adaptarnos al país y no el país a nosotros. Y cosas que a nosotros nos parecen absurdas, balurdas, pequeñas, hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley de tránsito, no ingerir alcohol cuando se maneja, estacionarte donde es, cero escándalo, buen comportamiento. Es la manera que los venezolanos vamos a demostrar, porque los venezolanos somos brillantes en su mayoría y sobre todo los que se vienen aquí a Estados Unidos han cumplido un papel estelar. Bueno, empezando por Humberto Fernández Morán, venezolano, que estuvo acá en Harvard, el creador del el bisturí de diamante, y otros venezolanos que han brillado aquí, muchos, la mayoría de los venezolanos destacan en escuelas, en liceos, en universidades, y es lamentable que por un hecho como esto, todo eso se eche a la borda. Y nosotros, si estamos, no permitamos, tampoco alentemos a que los venezolanos delictivos, problemáticos,
esta generación que nació de esta falsa revolución se vengan para acá. El caso de Leito es un caso vergonzoso para nosotros los venezolanos y tenemos que ser los primeros en ser duros y contundentes con esa materia. De todas maneras, pues seguiremos informándonos sobre este tema y con todas las variables de opinión que hay. Que tengan un feliz día para todos y que la fuerza los acompañe, queridos amigos.